Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén teniendo un buen día. Vamos a ir arrancando. Me voy a tomar unos 2 minutos, va a ser muy breve, hasta mientras esperamos que se siga sumando gente, los chicos están aceptando todavía. Les voy a comentar en 2 minutitos un poco sobre las actividades del capítulo estudiantil. Así que voy a pasar a compartir una imagen. Por favor, Jacu o Diego, si pueden, confírmenme que se ve bien. Se ve bien, Amanda. Perfecto. Les pido a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, bueno, menos Carlos, así agilizamos un poco la conexión. Me voy a tomar solo unos minutitos para contarles muy brevemente quiénes somos y qué hacemos, que es el Student Chapter o el capítulo estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, básicamente es un espacio de actividades extracurriculares a la facultad, ¿sí? Somos un grupo de estudiantes de grado y de posgrado que estamos interesados y vinculados a la geología de yacimientos, económica y a la industria minera, ¿sí? Nuestros intereses están basados en estas ramas que les comenté y generamos diferentes actividades extracurriculares, perdón. Bueno, como les dije, los objetivos serían estos, es complementar nuestra formación y tener un vínculo mucho más cercano con lo que es el ámbito académico relacionado a estas temáticas y con las industrias, ¿sí? Con las empresas, que creemos que toda la formación va a ser fundamental para nuestro trabajo el día de mañana, si es que seguimos en estas temáticas. ¿De qué manera complementamos nuestra formación? Bueno, organizamos conferencias como esta, charlas, cursos, viajes, talleres. Ahora les voy a comentar brevemente qué es todo esto. Bueno, este año, a través del aislamiento, a raíz, perdón, del aislamiento y de la pandemia, hemos basado nuestras actividades a charlas online como esta, pero bueno, también siempre damos conferencias en el resto de los años con normalidad, digamos. Como pueden ver, también realizamos cursos, talleres y actividades complementarias de grado de diferentes temáticas relacionadas a la geología de yacimientos y minería, como el logueo de perforaciones o inclusiones fluidas, como pueden ver, depósitos epitermales. Esto siempre facilitado por la infraestructura de la facultad que nos brinda el espacio. Otro de nuestros fuertes son los viajes, ¿sí? Organizamos viajes a través de este espacio que tenemos, en donde visitamos diferentes yacimientos y minas que están en producción, ¿sí? Están en explotación. Acá pueden ver algunos viajes que hicimos, en este caso en Catamarca. En estos que vienen acá estamos en la provincia de San Juan, en las minas de explotación de oro. También tuvimos la suerte como grupo de poder viajar a Atacama, en Chile, donde pudimos relacionarnos con otras universidades y también con muchas empresas y muchas minas en explotación, que fue un viaje muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo lo logramos? Primero, buscamos autofinanciarnos a través de actividades, organización de fiestas, rifas, venta de alimentos, pero lo principal, digamos, es el sponsoreo y la ayuda económica que nos brindan estas dos organizaciones. ¿Quiénes son estas dos organizaciones? La SEG acompaña el capítulo estudiantil desde su fundación hace casi 20 años, y este año contamos también con la suerte del apoyo de la SGA, ¿sí? Son organizaciones internacionales sin fines de lucro, organizadas por geólogos, ¿sí? Lo que ellos hacen es sponsorearnos a través de, nosotros le pedimos becas y ayuda económica para diferentes actividades que tenemos planificadas para el año, a la cual obviamente nuestro autofinanciamiento no alcanza, y ellos nos brindan esa ayuda económica. También nos ayudan a través de programas de profesionales que nos brindan conferencias, y bueno, ese tipo de apoyo logístico. También si nosotros somos miembros de estas dos asociaciones, que cualquier profesional o estudiante puede serlo, tenemos acceso a aplicar a diferentes becas personales o apoyos económicos a nuestros estudios de posgrado, o bueno, trabajos de campo o financiamiento que necesitemos también para nuestros trabajos de grado.
Y ahora, bueno, para finalizar esta breve introducción, les queremos contar que todos pueden participar, todos los que estén interesados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Si sos estudiante de grado o de posgrado, todos tenemos un lugar, incluso si son de los primeros años no hay problema. Así que si quieren contactarse con nosotros, acá tienen todas nuestras redes y nuestro mail y son todos y todas más que bienvenidos. Así que bueno, voy a dejar de compartir esto. Igual toda esta información está en nuestras redes, lo van a poder ver. Voy a dejar de presentar y voy a pasar a presentar a Carlos y a la charla de hoy. Carlos, si querés ir, podés ir poniendo tu presentación. Dale. Bueno. Mientras voy contando un poco de la charla. La charla de hoy va a ser sobre hidrogeología aplicada a la minería y el disertante es el licenciado Carlos Escatiza. Carlos es licenciado en Geología de nuestra casa de estudio de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó un posgrado en hidrogeología en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Cuenta con experiencia en docencia en la Cátedra de Hidrogeología de nuestra facultad y también en la asignatura de Geohidrología Ambiental en la maestría de Ecohidrología de la Universidad Nacional de La Plata. También cuenta con experiencia en el dictado de cursos, ¿sí?, para diferentes empresas y para la industria en general. Es el actual presidente de Hidroar, y cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando en materia de hidrogeología. También fue asesor como hidrogeólogo senior del Servicio Geológico Minero Argentino. Y bueno, hoy nos va a hablar de esta charla sobre la hidrología en la minería, sobre la exploración de los recursos, recursos hídricos en un ambiente desértico, el uso de agua en la industria, los problemas que trae el exceso de agua durante la explotación minera, y bueno, varios temas que ahora Carlos nos va a comentar. Así que bueno, Carlos, te doy lugar. Bueno, sí. Bien, ¿se escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto. Cuando quieras puedes presentar y arrancar. Bueno, bárbaro. Primero quería agradecer al Grupo Estudio en Charter por haber dado esta invitación y bueno, principalmente a su vez por generar estas charlas y capacitaciones y oportunidades de mostrar la experiencia, ¿no?, en los diferentes ámbitos asociados a la geología, sea minería, sea agua, sea otras actividades. Así que bueno, les voy a contar un poquito de mi experiencia y de todo el grupo, tanto de la universidad como de la empresa en la cual yo participo, para tratar de pasarle un poquito esas vivencias y que cada uno pueda sacar el máximo de provecho a esto. Bueno, primero un poquito vamos a contar los objetivos de esta presentación. Entre esto es la importancia del agua subterránea en las etapas de prospección, en la exploración minera y hasta que se alcanza la explotación de un proyecto. Vamos a ir pasando por todas las etapas paso a paso y viendo cómo el agua va aumentando su rol principal en la medida que avanza un proyecto. Otro de los temas principales de esta charla y de lo que se pretende mostrar es concientizar y promover el adecuado conocimiento de los sistemas hidrológicos y hidrogeológicos. Y en esto, cuando hablamos de hidrológico y hidrogeológicos, hablamos de aguas superficiales, aguas subterráneas y de la atmósfera, ya que es el motor que alimenta a estos dos medios por el cual se va a estar moviendo el agua. Y todo esto, con este conocimiento, nosotros nos va a permitir garantizar la sustentabilidad ambiental a través de un proyecto cuando se vaya avanzando y la licencia social de ese proyecto. Como todos sabemos, o deberíamos saber, sin agua no hay un proyecto viable. Cualquier actividad minera requiere agua en distintas proporciones y en distintas calidades, pero siempre va a requerir de ella, y en la medida que nosotros sepamos cómo funciona este ciclo, vamos a poder dar más garantía y tranquilidad al proyecto y a la población que va a estar ligado a esta relación. Carlos, disculpame que te moleste, te interrumpo por las dudas. No estás presentando todavía, por las dudas te lo quería avisar. No se está viendo tu presentación, me imaginé que faltaba ese detalle. Sí, total. Entonces volvamos
A ver, vamos para atrás a ver si puedo. Antes de que arrancaras, pasando la introducción, te quería avisar. A ver si pongo acá. No logro que me la comparta. Cuando pones compartir pantalla o una ventana, te va a aparecer el recuadro y tenés que seleccionarlo y después poner compartir. Ese truquito. ¿Ahí lo está compartiendo? Todavía no. Qué raro. Podés probar, si no es con la ventana, presentar todo tu escritorio y toda la pantalla. Qué raro. No está funcionando, desgraciadamente, no sé qué está pasando. Bueno, hace una cosa, mándamela, perdonen a todos la dificultad, mándamela por mail y yo la comparto. Esperá, mirá que es media pesada para mandarla por mail, es muy pesada. A ver, intento de vuelta, a ver si Intenta de presentar vuelta, ahora, a sí, ver. presentar ahora y o la pantalla o una ventana. Y ahí tenés que seleccionar el recuadro que querés compartir y después poner compartir. O presentar, no me acuerdo qué palabra dice. Ahí está. Ahí está, ahí va. Aguantamos un segundo, Sí. que ya se está cargando, ahí está. Ahora ampliar tu pantalla y ya está, podés arrancar. Espera que no. Sí, Ahí está. ¿Ahí se ve bien? ahí está. Cuando quieras ¿Se ve dejar de bien? compartir, pones ahí que dice dejar de compartir. Hasta ahora está perfecto, te estamos viendo. Ahora sí, apago y podés continuar. Gracias a todos por esperar. Ok. Bueno, ya habiendo mencionado los dos primeros objetivos y continuando con la charla, el otro objetivo que tiene esta charla es conocer los usos, consumos, calidad de agua en la mina metalífera y no metalífera. Y vamos a ver un poco algunos problemas asociados al agua, principalmente respecto al drenaje de minas, lo que es comúnmente denominado dewatering. Y por los tiempos no vamos a poder entrar, pero por lo menos dejarlos planteados, aquellos problemas asociados a la contaminación, la estabilidad de suelos y roca, y la sobreexplotación y otros problemas que puedan estar derivados de la actividad minera. Bueno, para una introducción en el ámbito de la minería, nosotros podemos definir que los minerales que se producen principalmente en Argentina tenemos los metalíferos, no metalíferos y roca de aplicación. Cuando hablamos de metalíferos nos vamos a concentrar en aquellos metales, principalmente los básicos, que son los ferrosos, preciosos y radioactivos, en los cuales en Argentina vamos a tener explotación que puede ser de hierro, plomo, zinc, cobre, molibdeno, litio, plata, oro, estaño y algún otro mineral en menor proporción. En los metalíferos vamos a ver que son aquellos que no contienen metales, por ejemplo, calizas, arenas, pizarras, arcillas, sales, yesos, sales de potasio. Vamos a ver también un poquito el tema de las almueras.
boratos, fluorita, baritina, bentonita, piedras semipreciosas y otros elementos que habitualmente se utilizan en la industria. Estos dos primeros, tanto los metalíferos como los no metalíferos, vamos a ver que son los que más están ligados a las necesidades de agua, y en menos proporción, pero no menos importante, van a estar las rocas de aplicación que se utilizan para la construcción y la ornamentación, como son los pórfidos, adoquines, baldosas, piedras lajas, mármoles, que pueden ser, bueno, rosados, blancos, travertinos, granitos, granodioritas y distintas rocas. En este último van a tener un grado de uso en el agua, en su producción, que va a ser en general baja, pero puede llegar a tener importantes problemas en lo que es la producción, en lo que es el desagüe de mina, justamente en estos casos. Así que bueno, vamos a ir viendo un poquito en cada uno. Bueno, entrando ya en lo que es la etapa de un proyecto minero, todos conocemos que todo se inicia a partir de la prospección, y la prospección en los primeros pasos, donde uno arranca con imágenes satelitales, hoy en la fotografía que a partir de los drones también se ha proliferado y ha desarrollado en forma intensiva, pero luego uno empieza inexorablemente tiene que ir al campo, y a partir de que uno va al campo, empieza a necesitar y a vincularse con el agua en sus distintas facetas. Al principio va a ser poca, que va a ser en la prospección, que se puede necesitar para hacer implantar algún campamento, para hacer algunas perforaciones, para hacer algunos accesos, caminos, pero en la medida que esto va creciendo y entramos en una exploración inicial y una exploración avanzada, el uso de agua se va haciendo lentamente cada vez más necesario, y nuestra incidencia en el medio físico, en el terreno, va dejando sus huellas, y esas huellas, de alguna manera, están relacionadas con el agua. ¿Por qué? Porque hay que instalar un campamento, hay que darle agua al campamento, hay que poner, van a haber efluentes del campamento, van a haber camiones que van a regar caminos. Entonces, poco a poco el agua empieza a jugar un rol importante, y a su vez nosotros empezamos a hacer un rol importante en el medio natural, en el cual, de alguna manera, empezamos a generar algún impacto, alguna incidencia, la cual requiere ser controlada de manera de alterarla lo menos posible. Así se va avanzando, se entra en una etapa de análisis económicos preliminares de los proyectos, y finalmente ya entran en la etapa de prefactibilidad y factibilidad. Y acá es donde empieza a haber ya un cambio mayor en lo que es las necesidades de agua para un proyecto, porque va a depender mucho de la envergadura de un proyecto. Si es un pequeño proyecto betiforme, si es un proyecto asociado a aluviones, si, bueno, en su contrario, es un depósito diseminado de amplias dimensiones. Todo esto va a hacer que se necesite mucha más cantidad de equipos de perforación. Al haber muchos equipos de perforación, que a veces tranquilamente en un equipo pueden haber 10 equipos trabajando en forma simultánea, todo eso lleva a que haya una logística de camiones abasteciendo estos equipos con equipamiento. Se necesita para perforar agua, entonces van a ir sacando agua de un lado, llevándola a otra y perforando, y van a haber campamentos también asociados a esto. También van a haber una población aledaña o la más próxima a un proyecto que también va a empezar a vincularse con el proyecto de alguna manera. Y finalmente, donde va a empezar la mayor necesidad de agua, la mayor utilización del recurso hídrico, va a ser en la construcción de un proyecto, en la operación, y esas ampliaciones que suelen darse en la medida que avanza un proyecto o va cambiando. Ahí vamos a ver que se genera un cambio drástico en los consumos de agua, y bueno, y un poquito vamos a ir conociendo cómo son estas etapas. Bueno, como esto es una divulgación que no solamente es para Argentina, sino también para otros países, la idea es mostrar un poquito en Argentina cómo es la distribución de los principales yacimientos y operaciones mineras a nivel nacional. Como todos conocemos, la mayoría se van a estar centrados en lo que es la cordillera, que va desde el norte del país, desde Jujuy, Salta, bajando por todas las provincias,
en la cordillera principal, en la frontal, en la precordillera. Ya cuando entramos y salimos de Neuquén y entramos en Río Negro y Chubut, empezamos a tener manifestaciones importantes de yacimientos metalíferos y algunos no metalíferos en lo que es la meseta del Samuncurá, en la meseta central de Chubut. Y si seguimos hacia abajo, entramos a la provincia de Santa Cruz y vamos a encontrar que los principales proyectos se van a encontrar en el macizo del Deseado. Acá, bueno, tenemos un listado donde podemos ver todos los distintos operaciones mineras que están en producción o prácticamente en construcción. Si podemos citar a todas, pero bueno, estamos hablando de unas 15, 20 operaciones mineras, principalmente de oro, plata, plomo, carbón en Santa Cruz y litio en el norte del país, principalmente Catamarca, Salta y Jujuy. Esos son los proyectos que hoy están, digamos, demandando mayor cantidad de agua. Ahora, existe una cartera de proyectos muy importante, y que son todos los que estamos viendo acá, que están en una etapa de avanzada y actualmente están utilizando agua, no a las cantidades que están usando los que ya mencioné, pero sí están empezando a usar y van a necesitar mucha agua. Entonces, esto es un poco la carta del futuro, que bueno, la pregunta será si es mañana, el año que viene, dentro de 10 años, pero es una carta que es segura, es una cuestión de tiempo nada más. Y las necesidades de agua están latentes en cada uno de ellos. Entonces, bueno, este es un poco el panorama futuro que tiene el país relacionado con los proyectos y la idea es que se sigan aumentando y bueno, que las cosas vayan cambiando para mejor. Bueno, ahora ya lentamente vamos entrando un poquito más a la hidrogeología. Y cuando hablamos de hidrogeología, relacionamos a la minería, y cuando se habla de minería, a veces, un poco los que tenemos más años, se habla de la minería tradicional y la nueva minería. ¿Por qué la nueva minería? Bueno, y simplemente porque a partir de a fines de los años 80 hay un cambio drástico en el que es en el modo de ver la explotación minera, la exploración minera y todas sus etapas. Principalmente pasa esto en la minería y en todo el resto de las actividades, petroleras, industriales, agronómicas, de todo. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, se promueve una ley, la 24.196 de inversiones mineras, lo cual genera un potencial, amplía totalmente las perspectivas en nuestro país, generando una posibilidad a los inversores extranjeros de invertir en nuestro país, y a raíz de ello, esta ley acompañada con otra ley profesa, que es la 24.585 de protección ambiental, la cual tiene la particularidad de definir en forma taxativa la forma en cómo debe llevarse un proyecto desde la etapa de prospección, exploración, explotación y cierre de mina. O sea que a partir de esta ley, cualquier proyecto que nazca hasta que muera debe llevar una serie de requisitos que van a garantizar que ese proyecto cumpla con todas las exigencias y normas ambientales para que ese proyecto sea viable a nivel ambiental y a nivel general, social, para un desarrollo de esta actividad. Entonces, ¿qué ocurre a partir de esta concientización? Bueno, existe una creciente participación de los estudios hidrogeológicos en los proyectos de América Latina y a nivel mundial, en realidad, pero bueno, particularmente en Argentina a partir de los años 90. Y esta mayor importancia se debe, entre otras cosas, a mayor exigencia en la legislación ambiental, como dije, pero a esto se suman que hay mayores requisitos de los organismos internacionales. ¿En qué? En los créditos que estos solicitan para poder dar un crédito. Ellos ven también la cotización en la bolsa de estas empresas, las normativas propias que tienen las empresas para poder desarrollar una actividad en otros países, el tema de las certificaciones ambientales, de calidad, de seguridad. Por otro lado, se tiene en cuenta los frecuentes errores y fracasos que están asociados a costos multimillonarios y la caída de la imagen de una empresa, y esto trae aparejado inevitablemente su caída en la cotización de la bolsa.
Y también otro de los temas es la optimización de los costos productivos, que obviamente, de la manera que uno evita y anticipa cualquier problema, elimina cualquier costo adicional a lo que uno pueda prever. Entonces, así, el uso de agua en la actividad minera, nosotros la vamos a ver ahora en la exploración minera, en la etapa de factibilidad y proyecto, en la construcción y operación y en el cierre de mina. ¿Y qué es la pregunta o qué es lo que todos tenemos que hacernos como gerente de un proyecto, como partícipe responsable del área ambiental de un proyecto, como presidente de un proyecto y como sociedad o como órgano público? Es cuánta agua hay almacenada en el proyecto, en la zona del proyecto, en la cuenca donde se halla el proyecto, cuál es la recarga de esa cuenca, cuál es el consumo del proyecto para ver su relación, cómo es el modelo hidrogeológico, conceptual, el ciclo del agua. O sea, no nos quedamos solamente con una fotografía, sino que empezamos a ver cómo se mueven el agua dentro de ese sistema. ¿Hay riesgo de agotamiento de los recursos hídricos? ¿Hay riesgo de contaminación del proyecto hacia su entorno? ¿Hay un balance hidrológico en la cuenca que nos permita comprender? Bueno, todo esto es lo que, de alguna manera, nosotros tenemos que responder como profesionales para llevar adelante un proyecto. Y todo esto va a estar transversalmente corrido por un tema que son los compromisos sociales. Y acá es un tema principal hoy día, que cuando esta ley, la 24.585, se promulgó, no tenía una incidencia sustancial y hoy día va creciendo día a día su importancia. Y a veces es difícil, pero es uno de los focos principales en el cual debemos prestar sumamente atención para que el proyecto llegue a su objetivo final. ¿Cuáles son los compromisos sociales? ¿O cuáles suelen ser? ¿A qué llamamos compromisos sociales? Bueno, cualquier proyecto tiene que estar relacionado o tiene que estar mirando la ampliación y mejoras en el abastecimiento de centros urbanos que van a estar ligados al proyecto. O sea, si un proyecto se va a implantar y va a tomar agua, no puede ser posible que la locación que esté más cerca al proyecto esté sufriendo, padeciendo situaciones de cantidad o de calidad de agua. Se generaría seguramente algún conflicto, entonces, de alguna manera, el proyecto debe contemplarlo desde su inicio y en las sucesivas etapas. Otras cosas que suelen ser comunes es el abastecimiento de fincas, estancias, parajes rurales, escuelas, o sea, distintas áreas relacionadas dentro de del entorno, que el entorno a veces uno puede decir 10 kilómetros, 100 kilómetros y a veces ocurre más distancia desde que está desde el proyecto. Que no necesariamente, a ver, no es responsabilidad del proyecto que todo esto deba ser así. En realidad muchas de estas cosas le correspondería a los gobiernos, pero a veces hay una realidad que nos supera, que supera a quien lleva adelante el proyecto, entonces es más una solución poder acompañar de alguna manera a estas necesidades y que en conjunto, bueno, avance el proyecto y se pueda estar dando soluciones a estas necesidades. Otra de las cosas que suelen estar asociadas es la adecuación de los sistemas de riego. Hoy, si ustedes entran a los medios gráficos, medios periodísticos, seguramente podrán ver en la zona de San Juan, hay, creo que es Veladero, que está haciendo algún aporte para poder hacer la red hídrica en Hachal. Y así seguramente en distintas zonas del norte del país donde hay algunos proyectos, bueno, de alguna manera las empresas acompañan, en algunos casos con fideicomisos, en otros casos directamente, en otros casos por intermedio, bueno, de la provincia o convenios con a veces universidades, con instituciones, con el INTA, pueden ser de distinta manera. Otro de los temas son las captaciones superficiales o subterráneas para abastecimiento de bebida de ganado, y usos recreativos, recuperación de ecosistemas, nuevos emprendimientos. Bueno, estas cosas a veces, muchas veces el mismo proyecto financia la reactivación de alguna zona que estaba abandonado, algún lugar que estaba alterado. Naturalmente, las empresas a veces asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida en ese lugar, porque muchas veces es justamente la población que vive, que trabaja en la mina,
es después la que vuelve a su casa, al pueblo, y es donde tiene, bueno, en su pueblo algún problema real. Entonces es una forma de que este proyecto contribuya y acompañe al bienestar de sus empleados, ¿no? Bueno, ya entrando a lo que es los distintos usos de agua, lo primero es la etapa de exploración de un proyecto y un poco más avanzado ya la factibilidad. ¿Para qué se utiliza agua? Bueno, vamos a ver que se utiliza para la provisión de los campamentos, principalmente uso doméstico, porque el uso de bebida en todos los proyectos es directamente por agua envasada. Para las perforaciones de exploración minera, generalmente las que requieren agua son las diamantina. Perforaciones aire reversa, no es con aire, no utiliza, pero sin embargo cuando se perfora con aire, muchas veces hay salida de agua de los pozos y esta agua, bueno, debe ser tratada, entonces un tema, o dispuesta en algún lugar, dependiendo de, bueno, qué es lo que sale, ¿no? Entonces, en ese sentido es un tema más ambiental que otra cosa. O se perfora con pozos convencionales, o sea, con inyección de agua y necesita un abastecimiento de agua para poder hacerse estos pozos. En la evaluación de la factibilidad de un proyecto, nosotros tenemos que conocer ya con detalle la recarga, las reservas, según la vida del proyecto. Muchas veces se utiliza agua para hacer plantas piloto, se va a utilizar agua para la planta de proceso, para perforaciones en todo lo que es el desarrollo de la mina y la exploración que continúa. Cuando una mina empieza la operación, a su vez se continúa con la exploración. Otro tema que es fundamental, el consumo de agua, es en la supresión de polvo. Supresión de polvo es el agua que se utiliza para evitar que no se genere polvo en la atmósfera, que se levanta a partir de la circulación de los camiones, de los vehículos, de las explosiones, de los distintos movimientos de material mineral en el terreno. Entonces, a veces, dependiendo de la envergadura del proyecto, estos volúmenes pueden ser importantes. Y el otro uso habitual es el abastecimiento humano de los campamentos, ¿no? Otro de los temas son los componentes de la geotecnia, y vamos a verlo aquí principalmente en los open pit, en las rampas, túneles, pilas de lixiviación, diques de relaves. O sea, vamos a ver que el agua está ligado con todo esto, porque muchas veces, en función del agua que haya en un open pit, en un tajo, va a depender del talud que va a tener ese open pit. Entonces, si nosotros sacamos el agua, el talud puede ser más vertical, eso genera mucho menos costos. Entonces el agua, bueno, lo vamos a ver que está relacionado en un montón de etapas y de características de un proyecto que puedan hacer que compliquen a veces el desarrollo y deba ser, bueno, de alguna manera controlada o limitada. El otro tema va a ser las evaluaciones de impacto ambiental y planes de mitigación, en la cual, conociendo bien nosotros cómo es el ciclo del agua y su dinámica, podremos definir bien, y también conociendo obviamente los alcances del proyecto, podremos analizar cuáles son las formas en que estos recursos pueden ser aprovechados y en aquellos casos que se genere algún impacto, bueno, algunos planes de mitigación para de alguna manera, cuando el proyecto termine, esto se vuelva a restablecer a la condición mejor posible dentro de las posibilidades ambientales que van a estar consensuadas obviamente con organismos y con la gente que esté a cargo del proyecto. Y el otro tema, bueno, también va a ser el diseño de redes de monitoreo que permiten llevar un control durante las distintas etapas del proyecto. Simplemente para tener una idea, cuando hablamos de los consumos de agua en estas etapas, que va de la exploración hasta la factibilidad, generalmente hablamos de valores bajos que van de 0,2 litros segundos a 3 litros segundos. Esto no es algo riguroso, puede cambiar, puede haber algún proyecto que requiere un poco más, pero habitualmente no suelen ser mayores. Tampoco son constantes porque muchas veces, en la gran mayoría de los casos, la exploración tiene un pico de trabajo, muchas veces ocurre en el verano, en invierno no se trabaja, o bueno, a veces va fluctuando en función de a veces vaivenes económicos, logísticos y demás. Acá estamos, simplemente lo que hice es poner unos valores para que aquellos que no estén habituados a manejar estos números de caudales puedan
hacer una comparativa, pero un litro a 86 metros cúbicos día, o sea, esos son unos 10 camiones habitualmente mineros que llevan agua para una perforadora, y eso equivale a 31.536 metros cúbicos al año. También es importante, para que tengan un orden de magnitud, un litro segundo es lo que aproximadamente se le otorga en la provincia de Mendoza, San Juan, Catamarca, en la zona, digamos, de Cuyo y alrededores, para lo que es el abastecimiento de una hectárea, que tiene una eficiencia del 50%, o sea, más o menos una hectárea se necesita 1 litro por segundo para poder regarla durante un año. Y eso, bueno, así se equivalen a darle de tomar agua a unas 14.400 ovejas o 1.400 bovinos, o unas 86 viviendas para 4 personas, más o menos. Son valores más o menos 20-30%, dependiendo de la latitud, dependiendo de muchas condiciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué se utiliza? Como les decía, acá lo que estamos haciendo un poco es ejemplificar y mostrar lo más habitual que uno puede ver en el uso de agua en un proyecto. Son los camiones que toman agua de algún manantial, de algún mallín, de alguna vega, porque es lo más simple, está a la altura del terreno, fácil de sacar. Entonces, con un camión aguatero de unos 8 o 10 metros cúbicos de capacidad, con una bombita carga el camión y se va a llevarle agua a la perforadora. A la derecha tenemos un campamento, es el campamento en Calcatreu, donde, bueno, con carpas se tiene algo chico, y un campamento, una de las carpas es cocina, comedor, y el resto son habitáculos para dormir. En algunos hay también a veces oficinas y demás. Pero bueno, son chicos de poco consumo, pero bueno, y también a todo esto está asociado también una planta a veces depuradora, que está asociado, ¿no?, a lo que son todos los sanitarios. La zona de abajo vemos a la izquierda el campamento del Pachón, en el cual ya es un campamento importante, tiene capacidad, no recuerdo, pero por lo menos deben entrar ahí 100 y pico, 200 personas quizás. Y después, bueno, lo que se ven son algunas perforadoras ahí trabajando en la zona de Pachón, también en el centro, y a la derecha un equipo que está perforando en Cap Oeste, en la provincia de Santa Cruz. Pachón está en San Juan. Otros equipos de diamantina trabajando, para que los que no conocen, las diamantinas es una máquina en la cual una perforadora que saca un testigo. Para perforar necesita agua permanentemente, que va enfriando las herramientas, y va sacando un testigo que lo va sacando cada 3 metros, saca esa muestra, que después, bueno, se hacen todos los análisis mineralógicos, y bueno, es lo que prácticamente todo proyecto requiere en un 90% para hacer un adecuado estudio. Entonces, agua se necesitan en estos equipos. Estas fotos son algunas de Pachón, otras de abajo de Navidad, del proyecto de Navidad, y otras no recuerdo la de arriba, a la derecha cuál sería. Bueno, como les contaba, cuando el proyecto llega a la factibilidad, se necesita tener un conocimiento muy minucioso de las características de este proyecto, y para eso nosotros tenemos que tener bien claro cómo se debe abordar esto. Todo proyecto hidrogeológico, todo proyecto minero requiere un estudio hidrológico y hidrogeológico, y eso va a partir de la unidad que es la cuenca hídrica en el cual se encuentra ese proyecto. Acá, por ejemplo, a la izquierda tenemos el proyecto de la mina Aguilar, entra en este sector de la cuenca. Sin embargo, es un proyecto en el cual, bueno, es una mina subterránea que está muy ramificada, es un proyecto que es uno de los más antiguos del país, tiene varios kilómetros de galerías, en el cual se entra por un túnel con un tren,
y a partir de ahí uno, bueno, puede extenderse para distintos niveles superiores, distintos niveles inferiores, 500 metros para arriba, 500, 300, creo que eran 300 metros para abajo, pero a su vez se puede uno ir lateralmente y puede llegar a entrar a una cuenca lateral también dentro de esta explotación. Entonces, conocer esto es fundamental para saber realmente dónde se va a mover el agua en el entorno de mi proyecto. Para eso, bueno, uno estudia la geología, estudia la geomorfología, hace modelos geológicos, después los transforma en hidrogeológicos, empieza a representar el proyecto minero sobre este perfil vertical, horizontal, y logramos, bueno, este simulacro 3D, y con eso, y conociendo también, bueno, todas las variables atmosféricas, empezamos a entender cómo es la recarga a partir de la lluvia, la infiltración de los arroyos, de los ríos, y cómo es el flujo subterráneo. Y en función de eso, bueno, el agua que se va a extraer, por un lado que va a necesitar la mina, que puede o no utilizarse del agua que sale de esta mina, o bien aprovechar el 100%, que es lo que siempre uno trata, ¿no? Aprovechar el agua que se utiliza en el drenaje de la propia mina. Otro de los temas, la elaboración de las líneas de base ambiental y monitoreo, que es la parte crucial para que antes de que arranque un proyecto, porque lo fundamental del proyecto es conocer la fotografía de cómo estaba la situación antes que haya empezado la actividad en ese sitio. Entonces, una buena línea de base ambiental va a permitir que cuanto más extensa sea, más diferencia nosotros vamos a observar, tanto en los niveles de agua, en las calidades, en la dinámica, tanto de calidad como de cantidad de los recursos, y de esa manera vamos a poder justificar la anomalía que se produzca a futuro y poder discernir si es un problema estrictamente asociado a la actividad minera o es algo natural. Bueno, acá unas fotos son del proyecto Navidad, haciendo monitoreo. Acá se ve una pileta de una diamantina que se evapore, que se termine de secar. Abajo José María, el proyecto José María en San Juan, haciendo también monitoreo, haciendo aforos en arroyos de José María. Acá arriba, afloramientos de agua que hay en la cantera de cemento Avellaneda, y bueno, viendo dar alguna solución para justamente eliminar estos problemas que tanto complican a lo que es la explotación de... Bueno, después ya, una vez que atravesamos y se supera la etapa de la factibilidad, en la cual el proyecto es económicamente rentable, se pasa a la etapa de construcción de una mina. Entonces, en la construcción de una mina lo que conlleva es la construcción, bien decimos, de una planta de proceso. Planta de proceso es justamente donde están los molinos, donde están los espesadores y toda la ingeniería que hace que se pueda obtener el mineral o el metal que uno está buscando. Valle de lixiviación, cuando son depósitos donde se deposita el mineral y bueno, mediante una solución cianurada o sulfurosa se puede eliminar, se puede separar el metal que uno pretende buscar. Vamos a encontrar áreas de trituración, talleres, áreas de acopio, caminos de acceso internos, diques de colas, mineroductos, campamentos. Bueno, son todas instalaciones que para su construcción requieren agua en más o menos proporción. Vamos a ver que en la etapa de construcción la supresión de polvo va a ser un tema también importante porque hay mucha actividad. No se olviden que hay proyectos que requieren 2.000, 3.000 personas para su construcción y todo eso, bueno, hay que moverlo con camiones, con micros, con camionetas y con equipos de perforación y demás. Después van a estar las perforaciones y construcción de rampas, túneles, minados. O sea, mientras se va haciendo todas las instalaciones de la propia mina que va a trabajar, se sigue avanzando en lo que es la construcción de la mina en sí para poder acceder. Se empieza a trabajar en lo que es el llenado del dique de colas, que es el sitio donde van a ir a depositarse los distintos, digamos, la ganga, yo creo que una vez que se separa el metal que uno está buscando, el oro, la plata o algún metal, el resto que no tiene valor se deposita en un dique de colas.
Y entonces hay que empezar a llenarlo porque eso va a necesitar agua. Todo esto es un ciclo cerrado, como vamos a ver más adelante. La provisión a la población minera y el drenaje de la mina. ¿Por qué? Porque ya en algunas minas empezamos a trabajar, y para poder trabajar y buscar el mineral que buscamos tenemos que estar por debajo del nivel de agua, y entonces no tenemos otro camino que es desalojar ese volumen de agua para poder nosotros trabajar en seco. Y bueno, y ya los consumos de agua empiezan a ser más importantes. Ahora estamos hablando de 5 a 20 litros segundos. Generalmente una construcción de un proyecto lleva de 1 a 2 años, y un promedio de 15 litros segundo estaríamos hablando de unos 473.000 metros cúbicos al año. Bueno, un poco esta cantidad equivale, como hicimos una comparativa, simplemente a 16 hectáreas de riego, que si lo comparamos por eso con otras actividades, vemos que son volúmenes relativamente bajos de agua con otros tipos de actividad o industrial o agrícola, ¿no? Cuando comparamos, bueno, con el uso ganadero, es un número, sí, que tiene más importancia, y bueno, hay que analizarlo justamente para ver si en esa zona, en esa cuenca estrictamente, hay un consumo de agua y puede llegar a generar un impacto o no. Bueno, cuando hablamos de supresión de polvo, un poco nos referíamos a esto. A veces son los camiones que van transitando, como pueden ver acá, va transitando, no levanta polvo porque está todo humedecido el camino. Otros son los camiones que van cargando y bueno, van generando polvo en la atmósfera, entonces a veces se riegan estas pilas. Acá arriba lo que se ve, por ejemplo, esto es en Gualcamayo, donde se trabaja acá arriba, está la mineralización, entonces todo esto son las escombreras que se tira material de arriba, hay unos 300 metros de altura, desde acá arriba hasta acá abajo, y más también, creo que llegan hasta 400, lo cual todo esto, el material que no tiene mineral, se tira directamente, se saca, y al caer, bueno, genera estas nubes que no dejan trabajar y generan una alta inseguridad, por lo cual hay que aplacar el polvo ese, y para eso se utiliza camiones de riego, se utiliza foers y se utilizan equipos de tipo riego, tipo aspersores, para poder lograr esta supresión de polvo. Y otro caso, bueno, son las voladuras. Otro de los temas donde se utilizan agua, bueno, es la construcción e instalación de los pozos de abastecimiento. Acá podemos ver toda la secuencia, desde la perforación, un perfilaje de pozo, el entubamiento, el engravado, se termina, se hace un ensayo de bombeo durante 3 días, 7 días, lo que sea necesario, de acuerdo a la envergadura del proyecto, y con eso se define la capacidad del pozo y de los recursos de agua que hay, y realmente se deja a veces el pozo en operación. Acá tenemos un pozo relativamente chico, esto de arriba todo es José María, esto de acá abajo todavía era de exploración o construcción, era construcción en ese momento, pero bueno, es el agua que, bueno, de alguna manera siempre uno está necesitando para todas las etapas. Y después ya viene el máximo etapa de explotación u operación. Acá es abastecer a la planta de proceso o al valle de lixiviación. Ambas, tanto como un valle de lixiviación, siempre van a ser con sistemas cerrados. O sea, todo el agua que yo le adiciono a un mineral para poder sacar agua con algún aditivo, que pueda ser solución cianurada, que pueda ser algún floculante, algún dispersante, alguna emulsión para que flote, lo que fuese, todo este líquido es permanentemente reciclado para justamente evitar cualquier tipo de efluente y a su vez optimizar el uso de agua. A su vez se va a continuar con el minado, con la construcción de las instalaciones de una mina, que son las perforaciones, construcción de rampas y túneles. Continuamos usando agua para supresión de polvo. Puede ser que en una operación haya necesidad de tener un mineraloducto donde el mineral se lleva desde un lugar a otro a partir de una cañería, en la cual va parte del mineral molido con un cierto porcentaje de solución. Entonces, en vez de llevarlo en camiones, en vez de llevarlo en cintas transportadoras, lo llevamos directamente en una cañería
con mineral y agua. Luego, obviamente, en el destino se puede separar. Este es el caso de Bajo la Lumbrera, que se lleva desde Catamarca hasta Tucumán, atravesando toda la Sierra de la Conquija, y superando los 2.000, 3.000, 2.000 metros de altura que tiene que elevarse para pasar el mineraloducto y puede volver a bajar a Tucumán. Y bueno, son usos de agua también que se le pueden dar en este tipo. Después la provisión de la población minera, que después llega a ser una población estable generalmente, y después el otro tema importante, que acá no es una provisión, sino que acá el agua empieza a ser un problema, es el drenaje de las minas, el dewatering, que ahora vamos a ver después un poquito algunos ejemplos. Aquí el consumo de agua ya va a variar entre 10 y 60 litros segundo en función del tipo de proyecto. Los proyectos betiformes, generalmente, los de la Patagonia nuestra, van a encontrarse entre 10 y 20, 50 litros segundos, y ya cuando hablamos de proyectos diseminados, como son los de cobre principalmente, y que siempre están asociados a otros metales, estamos hablando de grandes volúmenes ya entre 400, 500, 600 y 700 litros segundos. Bueno, acá vemos un poco un cuadro que muestra estos consumos en función de algunos proyectos en Argentina. Bueno, acá uno de los que más consume agua es Bajo la Lumbrera, justamente por su envergadura. A veces también mucho tiene que ver la latitud en la cual se encuentre, el proceso que está llevando a cabo y demás. En líneas naranjas vemos la producción, el tonelaje de mineral que trata la planta, y en los puntos azules es el consumo de aguas en litros segundo, que lo vemos a la derecha. Bueno, como pueden ver, es muy diverso. Generalmente los de la izquierda tenemos que son muchos yacimientos diseminados, de minerales diseminados, donde, bueno, las altos tonelajes que se mueven, obviamente suelen requerir mayores volúmenes de agua para su separación. Y ya yendo, bueno, más hacia la derecha, a partir de Navidad, que bueno, muchos de estos algunos son proyectos, no están en producción hoy día, ¿no? Pero son estimaciones que ya se están haciendo porque están en la etapa de factibilidad, o por lo menos en etapas muy avanzadas. Entonces, bueno, podemos ver cuáles son los consumos estimados de cada uno de ellos. En términos generales, uno puede ver que prácticamente se encuentran entre 0,7 y 1,3 metros cúbicos por tonelada. Muchos de los proyectos que están en Patagonia y que son proyectos de oro y plata, y ya cuando son proyectos que son más de lixiviación y mucho más de mayor envergadura, como son los de Bajo la Lumbrera, podría llegar a ser José María, podría llegar a ser Pachón o Alcamayo, que está operativo, consumen menos agua, pero bueno, cambia también el proceso, ¿no? Esta es una foto de Bajo la Lumbrera. Como pueden ver, hay instalaciones por todos lados. Acá hay agua que se aporta en muchos lados. Este mineral que se está llevando tiene sistemas que inyecta una especie de lluvia, de rocío de agua que evita que el viento se lleve el mineral. Piensen que ese mineral tiene oro, tiene cobre, tiene molibdeno, tiene plata. Entonces, en la medida que eso no se vuele, va derecho a la planta de proceso, donde después se va a separar y se va a concentrar. El de acá abajo a la izquierda es Cerro Vanguardia. Acá vemos, bueno, las plantas de trituración. Acá está el domo, donde el material ya es muy fino y de esta manera está aislado para que el viento no lo lleve. No se olviden que es Patagonia, y Patagonia hay muchos vientos. Y después esto entra a la planta de proceso, donde finalmente se hacen los distintos procesos de separación. Esto para tener una idea cómo es un proyecto en toda su magnitud. Bajo la Lumbrera, acá está el Open Pit, acá está la planta de proceso y los distintos procesos que se generan. Estos son escombreras, es un material que no tiene mineral, y todo este camino lleva a lo que es el dique de Colas, que es donde luego del proceso, el mineral que no tiene ya más contenido rico en metales, es depositado acá, junto con el agua que lo trae por tuberías,
y el agua nuevamente es conducida y reciclada para la planta. Entonces es un ciclo cerrado. Bueno, acá lo que se ve es simplemente los distintos procesos en los cuales se utiliza agua dentro de una planta de proceso. No vamos a entrar a ver todo el detalle, si no se nos va a ir el tiempo en esto, pero no tiene sentido. Esta es la minera Triton, la planta de proceso, y algunas partes, esto no sé si parecido al de, no es, pero es muy parecido al de minera Aguilar, donde hace por flotación, se separa mucho de los minerales. Otro de los grandes, bueno, el tema de los diques de relaves o diques de colas son una de las partes críticas de cualquier proyecto, porque acá se va a acumular muchísima agua, es una represa, ¿no? Prácticamente, la cual requiere aislarse. Hoy por hoy la mayoría de los proyectos ya directamente usan un liner, una geomembrana que aísla la superficie del terreno con el material que se va a depositar. No se olviden que ese material suele estar asociado a muchos metales que pueden ser que son nocivos, ¿no? Entonces, su aislación evita, bueno, de esta manera que haya una infiltración y que pase al medio subterráneo. Asimismo, bueno, acá hay un diseño de cómo funcionan, siempre igualmente está previsto que haya alguna rotura o algo, entonces ocurren filtraciones, pero para eso está previsto un sistema que pueda atajar y que vuelve a enviar el agua hacia el dique de colas mientras esté operativo. Una vez que esto deja de estar operativo, esta agua se saca y todo esto empieza a secarse. De alguna manera ya esto deja de funcionar y por lo cual es previsible y se sella arriba para que no haya una nueva infiltración y queda una especie de empanada aislada de manera que no genere ningún tipo de contaminación. Este dique de acá abajo es el de Pirquitas, el dique de cola de mina Pirquitas, que estaba en una etapa de ampliación. Otro dique de relaves, en provincia de Santa Cruz, está el dique de relaves de minera Triton, manantial Espejo. Bueno, acá hay justamente un canal que se ha hecho para cualquier filtración, se toma acá y se vuelve a reenviar para recircular al dique de colas. Acá abajo este es un dique de colas abandonado actualmente, que es el de la mina Andacollo, en el cual, bueno, es una mina que fue mal abandonada en su momento, bueno, hace unos años, no tantos, y hoy, bueno, lo tiene otra empresa que está, bueno, saneando todo esto, no sé bien, a nosotros nos tocó hacer el estudio, bueno, un estudio preliminar cuando compró la empresa, y bueno, después continuó y no sabemos bien cómo siguieron avanzando. La idea era reactivarla y bueno, con otras condiciones. Y acá lo que se ve es el valle de lixiviación de Gualcamayo, en el cual también se usa un liner, y sobre esto se van depositando material, en el cual se va agregando una solución, y bueno, esa solución que después se hace rica en plata y oro, después es separada en la planta de proceso. Bueno, y todo esto, como les contaba, suelen tener algunas problemáticas asociadas al agua en la población minera. ¿Y qué puede ser? Bueno, el riesgo geotécnico, la estabilidad de los taludes, túneles, trincheras, los drenajes de minas, cielo abierto, drenaje de labores subterráneas y disposición final, que acá es importantísimo el tema de volumen y calidad. Cuando hablamos de agua en las minas, uno de los mayores problemas es el desalojo del agua de las minas. Y muchas veces el consumo de la mina de la planta a veces es poco, pero lo que tiene que extraer para poder hacerse esa mina es mucho. Acá lo que estamos viendo es arriba Cerro Vanguardia. Este es un tajo, un open pit, en el cual vemos que hay agua abajo y esto no es agua de lluvia, es el agua del acuífero freático, semiconfinado, el que fuese, que está aflorando y que para poder avanzar hay que sacarla. Entonces, para eso se requieren bombas acá abajo, perforaciones laterales o demás, de alguna manera, para que evite algún problema. Este es una mina, por ejemplo, un túnel, que lo ideal sería verlo como está acá abajo, así uno trabaja cómodamente, pero muchas veces ocurre esto, que se suelen inundar por un problema de pendiente, por un problema que uno a veces atraviesa una zona de mayor transmisividad, permeabilidad.
entonces se anegan, entonces hay que ir ahí con bombas y demás y toda la logística necesaria para drenarlo. Esto es, por ejemplo, una galería, la de Minera Aguilar, que tenían grandes problemas de anegamiento en distintas zonas de la mina. Y esta es una mina nada más, una foto de que está, porque llama la atención, ¿no? Al lado del mar. Esto, si no me equivoco, es un proyecto en Nueva Zelanda, que bueno, es una mina a cielo abierto, en la cual se desarrolla, pero obviamente que tiene todo un sistema de bombas que están sacando agua y que, bueno, convive con ella. Pero el tema del dewatering o el drenaje de mina a veces es tan importante como el abastecimiento de agua de una mina. Acá es un ejemplo que nosotros trabajamos en minas pirquitas para hacer el dewatering de la mina, y era una mina que, bueno, empezó, parecía que no había agua, y cuando llegaron a un nivel, obviamente, se encontraron con el nivel freático, y ahí empezaron los problemas. Entonces, a raíz de distintos estudios que, bueno, que se elaboraron en su momento, se logró hacer un diseño tal que permitió deprimir la mina y trabajar en seco. Hoy esta mina ya no está más operativa, terminó, está en el cierre de mina, se están usando las instalaciones de minas pirquitas para explotar el proyecto Chinchilla. Bueno, acá está lo que era el Open Pit. Acá no hay agua porque hay bombas que están sacando agua, pero no es porque esto está seco. Si se apagan las bombas, el agua vuelve a subir y todo esto queda bajo agua. Es lo que pasó justamente en una temporada de verano, que es la época de lluvias. Bueno, vino, porque pasa un valle, parte del agua se inundó, pasó del valle adentro del Open Pit, y a su vez los niveles de agua subieron y bueno, que se anegó. Bueno, sobre esto se trabaja, obviamente se hacen modelos, se trabaja con pozos especiales, y con todo eso se logra lograr el abatimiento de las superficies freáticas o potenciométricas para poder desarrollar una mina. Bueno, y ahora sí, simplemente porque los tiempos ya están corriendo, hoy hablamos de nueva minería, no quería dejarlo de lado a lo que es el tema de las salmueras. Cuando hablamos de salmueras, del método tradicional, era una explotación tipo cosecha, donde simplemente se esperaba que pase una temporada a la otra, o se hacían estos piletones, y se cosechaba en la época seca de lo que se almacenaba de acuerdo a la evaporación que había y, bueno, a la concentración de sales. Pero eso, bueno, tiene una limitación, que es la capacidad anual que se puede sedimentar y arrastra naturalmente por escurrimiento y por evaporación. Bueno, a partir de la tecnología, de los avances, de las necesidades y demás factores que serían largos nombrarlos, aparece una nueva explotación, que es la de hacer una explotación por el agua que contienen los salares. O sea, a partir de perforaciones, uno extrae el agua que está en los salares, donde uno, en vez de sacar la capa que hay superficial, se encuentra con bancos de 5, 10, 20, 40, 300 metros de sales, con una cierta concentración de metal o de mineral. Puede ser de potasio, puede ser de litio o algún otro elemento. Entonces, en la medida que nosotros explotamos, sacamos agua, si después la evaporamos, nos quedamos con ese subproducto, que va a ser una sal de potasio, de sodio, de litio, y bueno, sobre eso después se puede concentrar y explotar. Acá simplemente para lo que quisimos mostrar es un proyecto de Cauchari, ¿no?, en el norte del país. Acá se tiene todo el modelo hidrogeológico, y lo que se hace acá es un modelo en el cual se simula la explotación del proyecto a raíz en el año 4, en el 19, en el año 39, cómo quedaría cómo serían los conos de depresión en todo este salar a partir de una explotación de casi 40 años. Siempre en estos casos se busca y se analiza con mucho detalle que esto que se va a generar no genere superficialmente un impacto que pueda alterar algún ecosistema o algo en superficie, ¿no? Y bueno, a raíz de eso hay todos los estudios que llevan generalmente varios años hasta asegurar y dar garantía de que eso va a ser así.
Bueno, y finalmente hay otros temas que no los vamos a abordar, pero y que tienen mucho que ver, muchísimo que ver con todo lo que es el agua, que son los del drenaje ácido y metales de roca en las minas, el agua de contacto, o sea, cuando el agua de lluvia entra en contacto con lo que uno saca, con el mineral que pone en exposición, las fugas desde los diques de relaves, problemas de radioactividad, pérdidas de equipo, instalaciones, pilas de lixiviación, acopio de insumos, las escombreras mismas y la rotura de mineraloductos. Bueno, todos temas asociados al agua que requieren mucha atención, cuidado y trabajo serio para justamente minimizar y ante posibles accidentes, uno siempre tener todas las herramientas para dar soluciones en el menor tiempo posible y con el menor costo ambiental que se pueda lograr. Bueno, muchas gracias por todo. Espero que haya sido claro y conciso. Y perdón por el tiempo que me excedí un poco. No, está perfecto, Carlos. Está muy interesante todo lo que nos mostraste. Ahora los invitamos, si es que hay alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat. Ahora tengo una pregunta para hacerle a Carlos, o dos, quizás. Pero mientras esperamos a que dejen alguna pregunta, si es que tienen, robo un segundito para comentarles que a partir de la semana que viene vamos a iniciar un ciclo de charlas titulado Minería como factor de desarrollo argentino. Esta es una ocasión especial para nosotros porque vamos a estar trabajando con la Secretaría de Minería de la Nación, así que vamos a estar dividiendo todas estas charlas en varias jornadas. La primera jornada de la semana que viene estará a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, y va a tratar sobre temas de aspectos técnicos, jurídicos. ¿Sí? Ahora vamos a empezar la discusión, así que estén atentos a todas nuestras redes. Ahora los chicos seguro que les van a dejar aquí en el chat todos estos datos que estoy mencionando. Y también la segunda jornada va a estar a cargo de la Subsecretaría de Política Minera y va a tratar los aspectos sociales, ambientales y territoriales. Esto está a fecha de confirmar, pero la charla que viene es el viernes que viene, 18 a las 16 horas. Dicho el aviso parroquial, me voy a fijar si hay alguna pregunta. Yo, Carlos, para iniciar, para romper el hielo, tengo una, que es, no, tenés muchos años de experiencia en esto y también estuviste trabajando en docencia sobre estas temáticas. ¿Cómo crees vos que está el aspecto de la formación de recursos humanos para la temática de hidrogeología? ¿Decís que faltan hidrogeólogos, ya que esto está apuntado también a estudiantes de grado y de posgrado? Sería un buen dato dar, es que hay una oportunidad laboral en todo esto, y sobre todo pensando en la nueva minería, en tema de litio. ¿Qué opinás vos al respecto de esto? Sí, realmente hay una falencia de hidrogeólogos, y también no solamente hidrogeólogos, también de técnicos también a veces que se necesitan para hacer abordar estos trabajos. Hoy lo que hay, digamos, que los pocos hidrogeólogos que tienen experiencia en esto están prácticamente totalmente abocados o a empresas, están, digamos, capturados, y en la docencia hay grupos, por suerte también, hay grupos de universidades que a veces complementan un poco lo que es la actividad de docencia con la actividad a veces de minería y a veces también con otros tipos de actividades, que eso también está muy bueno, ¿no? Porque de alguna manera se van intercambiando y se van, digamos, los nuevos geólogos que se van generando tienen alguna práctica desde la universidad, de alguna manera, los vincula y después, bueno, se van haciendo su camino. Pero hoy, si uno, digamos, si uno sale a buscar hidrogeólogos, te diría que no encuentra. Esa es la realidad, no encuentra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y no sé, tratar de sacárselo a alguna otra empresa o en el buen sentido, ¿no? Pero no hay, esa es la pura realidad. Bueno, digamos que entonces, relacionado a toda esta nueva explotación quizás en la explotación de los salares, de litio, bueno, es algo que se va a seguir necesitando. Hidrogeólogos, geólogos de formación, este tipo de formación, Sí. bueno, es una
es un buen dato para tener en cuenta. Sí. Sí, bueno, a veces tenemos que, por eso a veces hay muchas empresas extranjeras dando vuelta que de alguna manera están captando y cubriendo esa necesidad. Entonces, en la medida que nosotros podamos desarrollarnos más y cubrir, porque, ¿qué pasa? Cuando se requieren estos estudios, son estudios que son complejos, son muy complejos por el detalle, por el nivel que se aborda en cada temática, requieren que tenga mucha experiencia. Y bueno, a veces se da que desgraciadamente en nuestro país no hay a veces continuidad, entonces eso hace que se desconecte. A veces hay gente que nosotros nos pasa habitualmente, que captamos gente, la tenemos, la estamos capacitando y bueno, a veces surge que hay un bajón de trabajo, lo que sea, o hay algo más tentativo y bueno, a veces seduce por otro lado. Y eso rápidamente es cubierto por alguna empresa extranjera que la saca de, no sé, vienen de Perú, vienen de Canadá, vienen de cualquier lugar y lo cubre. Entonces, nada, es un campo que está bastante virgen, digamos, y bienvenido todos los que quieran desarrollarse en esta temática. Perfecto. Bueno, estoy leyendo acá el chat, tenés muchos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por la charla. Acá veo que está Carlos Maduro, te manda un saludo y que muy buena gente. Bueno. Un abrazo grandísimo acá arriba. A ver, por acá, saludos desde Bahía Blanca, excelente presentación. Bueno, acá. me sacaste justo el tema. Ahí con Carlos estamos haciendo ahí, bueno, en el Instituto Tecnológicos que hay en Jacobasi, casualmente hay una tecnicatura que se está gestando y ya está iniciado. Bueno, también está Graciela Quequisquian ahí trabajando y bueno, yo estoy también apoyándolos a ellos. Y es una tecnicatura en la cual apunta un poco más a técnicos, generar técnicos en recursos hídricos, lo cual es genial porque no existe en ninguna parte del país técnicos que puedan colaborar a los hidrogeólogos o a los geólogos cuando quieren desarrollar, hacer los monitoreos, hacer las pruebas, hacer un montón de trabajo que requiere desde el inicio de un proyecto. Entonces, bueno, esta iniciativa es genial y está bueno que se sepa, que se divulgue, porque va a ayudar un montón al desarrollo. O sea que lo más importante que en minería, cuanto más sepamos y la gente más sepa y más conozca, es lo mejor que le podemos hacer, porque es la forma de hacer, digamos, de trabajar mostrando todo abiertamente, porque estamos tranquilos que es la forma de hacerlo y de hacerlo bien, y que se puede hacer. Tal cual. Bueno, otra pregunta que tenía era sobre ese tema, pero bueno, creo que es la duda que tenemos y lo que acabas de aclarar. Acá tenemos una pregunta de... A ver, ahí está, perdón. Preguntan, ¿cuándo se llega a un punto de sobreexplotación de los acuíferos en mina y qué medidas se toma para que el acuífero se pueda recuperar? A ver, una sobreexplotación, en realidad sobreexplotación uno a veces lo va a tomar cuando hay una necesidad de agua de alguna manera en un ambiente y tu explotación de agua genera un impacto a un ambiente, sea natural, a una población, a una persona que esté cercano y lo pueda llegar a alterar. Y esa alteración después pueda tener implicancias, porque puede ser difícil de recuperar o lo que sea. Bueno, en ese caso, ahí se llegaría. Ahora, cuando uno hace una explotación, por ejemplo, en el medio del macizo del Deseado, donde puntualmente uno genera una sobreexplotación local en el sitio estricto donde está explotando un mineral. ¿Por qué? Porque de otra manera no podría deprimir el acuífero. Entonces, necesariamente uno trabaja en una sobreexplotación puntual localizada en la propia mina. Pero eso no debe repercutir en su entorno. Esa es la condición, que no repercute en el entorno sin alterar ambientes ni naturales ni humanos. Bien, perfecto. Tenemos otra pregunta por acá. Bueno, te dice Juan Pablo Zamora, excelente presentación, muchas gracias. Una consulta. ¿Cómo afrontan el problema de falta de datos hidrológicos e hidrogeológicos en regiones como La Puna? ¿De qué manera alimentan los modelos hidrológicos? Muchas gracias, saludos desde Salta. Bárbaro. Bueno, sí, es difícil. La verdad que la falta de datos es un tema que se da, yo diría, no en La Puna, se da en
prácticamente todos los proyectos que uno aborda. Pero, por suerte, cada vez hay más proyectos, entonces de alguna manera uno se nutre de los proyectos vecinos. Hace unos años, nosotros cuando trabajábamos, por ejemplo, en Pachón, trabajábamos en Pascualama, trabajábamos en distintos proyectos en Filo del Sol, en José María, bueno, distintos proyectos de cualquier lugar de la cordillera, nos nutríamos mucho de la información de Chile. Entonces hacíamos una analogía entre lo que pasaba acá en Chile, porque estaba a la misma latitud o próximo y demás. Hoy tenemos la ventaja de que hay muchos proyectos en exploración, otros más avanzados, en factibilidad y demás, y principalmente, bueno, en Salta y Jujuy también, que van sumando información. Entonces, acá el tema es cómo hacemos para que esa información se pueda compartir. Eso es lo más difícil. ¿Cómo hacemos para compartir esa información? Las provincias la tienen, o sea, por ley, por esta ley que yo les comenté, esa información, los estudios, en la medida que van avanzando, van haciéndose anualmente presentaciones a las autoridades. Si bien hay información confidencial, a mi entender, conocer el clima de un lugar no es en lo absoluto algo confidencial, debería ser algo público. Entonces, toda esta información debería presentarse, o sea, todo lo que son recursos naturales deberían presentarse y generarse una base de datos en la cual cualquiera podría acceder. Y de alguna manera se iría retroalimentando y todos ganaríamos muchísimo. Así que bueno, la manera que hacemos es un poco con la experiencia que nosotros tenemos. Cuando no la tenemos, a veces recurrimos a colegas o instituciones de la zona que nos aportan, y bueno, y después, si no, un poco a la experiencia y al hacer un poco de analogías de un lugar con otro, ¿no? Está bien, perfecto. Acá tenés otra pregunta de Fray Luis. Dice, gracias por la presentación, y te pregunta, ¿qué criterios se debería considerar para la planificación de la instalación de pozos piezómetros en el área de influencia de una mina o un proyecto minero? Es una pregunta, no es fácil, es muy larga, porque va a depender del proyecto. O sea, cada proyecto tiene sus particularidades, sería imposible generalizar. Va a depender de qué tipo de proyecto, dónde está ubicado, a ver, si hay una población aguas abajo, si hay unas vegas a 10 metros donde tienen pensado poner una planta, donde tienen pensado poner un campamento. Es muy amplia hay que conocer el proyecto y sobre eso poder dar una opinión realmente. Bueno, ahí está, va de la mano de lo que dijiste, de que son estudios complejos y que llevan tiempo y que se necesita... Sí, a ver, al principio hay cosas que son básicas. Siempre vos tenés que hacer pozos piezómetros o freatímetros, las dos cosas, porque a veces hay dos tipos de acuíferos, aguas abajo de donde te pongas, eso no hay duda, esa es la regla número 1. Aguas abajo de donde estés tenés que poner, y siempre alguno aguas arriba para ver un poco también, conocer, digamos, podría ser la base, la línea de base que estás teniendo. Pero esto es muy básico lo que digo, ¿no? Es mucho más complejo. Perfecto. Acá tenés otra pregunta de Gerardo Cladera. Carlos, un problema en la... Discúlpame. El problema de las perforaciones de la exploración que no se sellan una vez finalizada. La contaminación entre las diferentes napas. ¿Crees que se puede avanzar en una ley a nivel nacional para evitar esta problemática? Eso también es complejo, porque hay lugares que realmente no tiene mucho propósito hacer un cegado de un pozo en un lugar donde ya naturalmente está conectado todo. Lo único que estamos haciendo a veces sí, generando una mayor conexión. Eso a veces ocurre en lugares donde hay acuíferos confinados, entonces uno hace perforaciones, estas perforaciones se hacen surgentes, eso digamos que eso ya está estandarizado, que todo pozo que es urgente o que conecte un acuífero con otro debe ser sellado, aislado y debe ser correctamente construido. Eso ya, digamos que hoy en el país, que hasta donde yo conozco, es regla general y se cumple estrictamente. Pero ¿qué pasa? A veces eso es lo que uno ve, cuando ve que el agua sale en superficie. Muchas veces uno perfora, el nivel
freático, por ejemplo, está a 10 metros, pero el nivel del confinado está a 5 metros y no lo ve, y sin embargo está entrando en conexión un acuífero con otro. Bueno, entonces acá lo que hay que estudiar es qué acuífero tenemos arriba, qué acuífero tenemos abajo, es de mejor calidad, es de peor calidad, porque por ahí estamos conectando un acuífero, sí, más profundo y que en realidad está mejorando la calidad del acuífero de arriba, que es el que casualmente es el que por ahí, cerquita, donde uno está haciendo un pozo de exploración, está tomando agua las ovejas. Entonces, sin querer, estamos mejorando la calidad del agua que toman las ovejas. Es complejo, no creo que se pueda hacer algo así general. Bien. Acá, a ver, hay otra pregunta. Hugo Esteban Calderón, muchas gracias, Carlos. ¿Qué tipo de planta generadora eléctrica se suministran a las minas? ¿Es viable poner una solar? Bueno, es una pregunta un poco... Y dice si maneja... Yo es algo que me cuesta muchísimo hoy por hoy creer cómo los proyectos mineros no tienen gran parte de su generación eléctrica, eólica, solar y cualquier otra que se le pueda sumar. Para mí debería ser una condición insoslayable y que después esas plantas, incluso si están cerca de algún poblado, lo que fuese, o que se implanten cerca de un poblado y de alguna manera lleven energía a una mina. Para mí, eso es lo que así habría que mirarse, empezar a mirarse la minería en muchas de las cosas. Este es un ejemplo, puede haber otras cosas también que se pueden sumar, pero que debería ser parte en la minería no solamente, también digo en el petróleo, también digo no sé, en la siembra intensiva, en un montón de cosas. Bien. Acá te pregunta Marco, que veo que es de Ecuador. Bueno, te agradece, te manda saludos y dice, el programa de hidrogeología que se debe desarrollar previo a la etapa de factibilidad para conocer los volúmenes de aporte a la mina, los diseños de dewatering, tratamientos de agua, en fin, gestión integral de las aguas subterráneas. ¿Cuánto tiempo tomaría desarrollarlo para contar con una información suficiente para diseño y evaluación económica? Es decir, todo eso el tiempo que lleva. Sí, va a depender mucho del tamaño del proyecto y cuál va a ser la explotación del proyecto. No es lo mismo un proyecto que se va a explotar hierro que un proyecto en el cual se va a explotar, no sé, puede ser algún metalífero, de que sea, no sé, de oro, pero que va a ser, no sé, una solución cianurada. Entonces, la rigurosidad va a ser muchísimo mayor en una que en otro, y también va a tener mucho que ver en el ambiente. No es lo mismo uno que está en el medio de un desierto donde no hay curso, no hay nada, y está en una cuenca centrípeta, que en un lugar cerca de un valle y cerca de un río caudaloso que aguas abajo hay riego y hay demás. Generalmente los estudios que nosotros hacemos en toda su etapa no son menos de 2, 3 años. Eso es lo mínimo que lleva un estudio serio para empezar a llegar a una comprensión del modelo hidrogeológico como para desarrollar y empezar a pensar en una mina. No menos de 3 años, eso es lo que en términos generales. Hasta 10, ¿no? Ahí pueden ser 10 años. Estamos trabajando en proyectos hace 10 años y todavía la mina no avanza. Vamos a Pachón, hace 50 años a Pachón, o Maya, no sé. Y bueno, hay de todo. Bien, seguía leyendo acá los mensajes, te siguen enviando saludos, ahí habían preguntado dónde era la tecnicatura que mencionaste, en ingeniero Jacobaccia, y bueno, Carlos les respondió. Sí. Bueno, acá hay una pregunta desde Perú, te preguntan la metodología más efectiva para dewatering y adicional a ello... No contesté mi pregunta. Ah, perdón, ¿querés decirla personalmente? Hola. Bueno, si no, por favor, le silencien, ahí está. Le silencien el micrófono, gracias. Bueno, te habían preguntado las metodologías más efectivas para dewatering y también, adicional a ello, qué metodología utilizan para definir sistema de alertas en función a los niveles piezométricos. Desde Perú. Bien. Okay. Para el dewatering va a depender mucho del tipo de mina. A ver, una cosa es una mina a cielo abierto y otra cosa es una mina subterránea. A cielo abierto, lo ideal, no siempre posible, es a partir de perforaciones externas, en la cual uno deja liberada toda la explotación del open pit, del tajo en su interior, y las máquinas pueden trabajar bien
sin estar peleando y luchando contra los equipos de motobomba, las mangueras, los cables y toda la instalación. Pero muchas veces eso no es posible, por una cuestión natural de la permeabilidad, transmisibilidad y demás. Entonces uno a veces debe trabajar con pozos internos, y ahí se complica más, pero a veces no queda otra. Algo similar ocurre con las minas subterráneas. Lo ideal también es lograr hacer perforaciones externas, pero a veces se hace muy difícil porque la transmisibilidad del medio no permite que vos con tu bombeo generes un cono tal que cubra y seque, digamos, la instalación que vos querés, tus galerías, tus rampas. Entonces tenés que avanzar. Muchas veces lo que se hace es de las dos. Uno va complementando con pozos externos, donde uno a veces baja el 50% de ingreso de agua y de alguna manera va trabajando con bombas internas, y que a veces ocurren problemas técnicos, porque se rompen cañerías, se cortan cables, se rompen bombas, se apagan, pero entonces no se inunda la galería, no, la rampa, lo que fuese, en pocas horas. ¿Por qué? Porque hay un sistema externo que todavía está bombeando y de alguna manera nos da tiempo a poder trabajar. Esos suelen ser los métodos que uno trata, con perforaciones. Y después la otra, la alerta temprana. Bueno, para la alerta temprana lo que utiliza son perforaciones de control en los alrededores del área que me interese, depende si es para un dewatering y alertar si hay un problema que empiezan a ascender. Para eso hay sistemas de monitoreo, de sensores, de transductores, los cuales uno los conecta a un sistema de remoto y bueno, en una base uno tiene una computadora en la cual, donde llega a cierto nivel, automáticamente uno puede darle la señal que suene una alarma, y ahí uno puede ir y ver si se rompió una bomba, se apagó, o si estamos en un problema serio, que bueno, habrá que determinar cuál es. Bien, perfecto. Bueno, creo que en el chat no había ninguna otra pregunta, y bueno, te hago como una última pregunta, si te quiere. Estuviste en muchas entrevistas, he leído en diferentes medios, que has como comentado un poco a la gente, difusión a la gente de a pie, digamos, un poco, por ejemplo, sobre todo la situación de Chubut, de Navidad. Ahora, evidentemente ves como algo positivo que se empiece a hablar en noticias, en la radio, que se empiece a hablar de este tema, que es como fundamental para, Sí. para que la licencia social sea mayor, como para cerrar. Sí, sí. Yo creo que desde el área minera, desde la ECAEM, desde la empresa de servicios, se está haciendo un esfuerzo para que de alguna manera lo que tendría que ser la minería tendría que ser como una palabra de todos los días, como cuando uno prende la radio, cualquier radio de la que todos conocemos, y te empiezan a decir el precio del ganado, el precio del kilo de hacienda, el kilo de cuánto está el trigo en Chicago, bueno, algo así, que te empiecen a hablar también de los minerales, que te empiecen a hablar de, no sé, de todo lo que es la actividad minera, en lo cual se está trabajando, pero yo creo que está costando mucho. O sea, el común de la gente no le termina de llegar. Esa es una realidad. Se está haciendo, pero para mí sigue siendo como un granito al lado de todo el resto. Creo que desde ahí tendría que invertirse mucho más tiempo, dinero también, porque eso es propaganda de alguna manera, para que se visibilicen. Creo que los mineros no terminan de visibilizarse. Sigue siendo una cosa, que la minería todavía para mí que va surgiendo, obviamente, ya del día a día surge y se va viendo, pero cuesta un montón. Y obviamente también depende mucho también desde la nación, porque son también a nivel de gobierno quienes tienen esa responsabilidad, porque al fin y al cabo somos nosotros mismos que nada más que nos están representando. Entonces, de alguna manera, son quienes tienen también que promulgar muchas más discusiones en televisión, en radios, en propagandas, en auspicios, bueno, en todos los medios, ¿no? En todos los medios. Así que sí, hay que trabajar. Falta trabajar, bueno, es un buen escenario, ir trabajando y seguir trabajando. Y bueno, justo otra pregunta que va a ser la última, así liberamos.
preguntan cuáles son los criterios, volvemos un poco a lo técnico, cuáles son los criterios para aplicar los ensayos Lujon y Lefranc y cada cuánto de área abarca, tanto en perforaciones verticales y perforaciones inclinadas. Ahí te leí texto. Bueno, los ensayos Lujon se aplican en roca únicamente y los Lefranc en medios porosos. Estos son para determinar permeabilidades de cualquiera de estos dos medios, donde tienen el área que estos afectan generalmente son a pocos metros alrededor del lugar de la perforación que se hace, tanto en pozos verticales como horizontales. Mi experiencia es que cuando uno quiere saber realmente, estos ensayos son muy buenos, son útiles, pero no hay como si uno busca agua de en serio y está buscando agua, por ejemplo, tiene que pasar a otro tipo de ensayo y son los ensayos de bombeo. Para mí, ¿por qué? Porque la representatividad de un ensayo de bombeo estamos hablando de 300 metros hasta 2.000, 3.000 metros digamos, de circunferencia desde el pozo, contra 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros en el mejor de los casos. Entonces, bueno, es un poco así. Ahora, cuando uno quiere ver desde el punto de vista geotécnico, algo puntual de un talud, y bueno, ahí sí pueden ser muy útiles estos ensayos. Pero cuando uno busca agua, pasamos a ensayos de bombeo. Descarto directamente estos dos tipos de ensayos. Perfecto. Bueno, entonces ahora para finalizar te agradecemos, hoy me toca presentar a mí, pero atrás de todo el grupo agradeciéndote por esta charla, por brindar la oportunidad de difundir esta información que es muy valiosa. Y hoy habían preguntado cómo contactarte, o un mail, no sé si quieres dejar tu contacto, o bueno, la página de la empresa, lo que te parezca para que se puedan contactar con vos. Sí, ok. Si quieres escribirlo en el chat, así ya les queda. Bueno. Gracias nuevamente a todos. Gracias a ustedes, me parece genial que, bueno, estos ciclos de divulgación que han generado y que tanta fuerza que están poniendo hoy con la necesidad que hay de hacer algo, ya que uno no puede hacer mucho en la calle. Así que me parece una idea genial que, bueno, de alguna manera todos nos estemos capacitando, nos estemos mostrando un poco y mostrando nuestras experiencias, que a veces, bueno, uno hasta hace poco, con el trajín del día a día, uno también a veces estaba ocupado todo el día y ahora, bueno, este parate de alguna manera nos sirve para parar la pelota y contar un poquito a los demás, intercambiar cosas. Sí. Bueno, aprovecho también para saludar a todos, que veo que hay un montón de gente conocida, amiga, buena, de toda la vida. Bueno, un abrazo grande a todos, un beso. Y ya pongo mis datos ahora mientras. Y mientras les recuerdo entonces que la semana que viene, el viernes 18 a las 16 horas, tenemos la primera jornada a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, que vamos a ver un poco de aspectos técnicos, jurídicos, y del desarrollo minero en la Argentina, que va a estar muy interesante. Agradecemos la difusión también a todos sus contactos. Y bueno, también pueden suscribirse y poner me gusta a todas nuestras redes y van a ir viendo todas nuestras actividades. Así que bueno, creo que ahí está escribiendo Carlos. Bueno, te están saludando. Excelente iniciativa estas charlas, ahí para nosotros, muchas gracias. Estamos también en la red con todo el resto de los capítulos estudiantiles de Latinoamérica, así que eso fue un gran logro que se pudo hacer en esta situación de pandemia. Bueno, ahí Carlos dejó entonces el mail de contacto. No, pero puse mal mi teléfono, La que lo pongo de vuelta. Se los vuelvo a dejar. Ahí está. Perfecto. Ahí tienen teléfono y mail de contacto de Carlos, entonces. Bueno. De nosotros más arriba también si se quieren conectar. Bueno, gracias a todos y bueno, nos veremos en otra charla. Chau, chau. Nos vemos. Bueno. Gracias a todos. Chau. Buenas tardes.